O sea... Bueno, extraña, pero va muy bien con es que eso debiera ser el comportamiento natural, ¿no es cierto? En un país tan diverso como el Perú. Pero en fin, respondiendo a tu pregunta, mira, yo creo que efectivamente ha habido pues una tormenta, ¿no es cierto? Una convulsión muy fuerte, muy grande, que ha tomado el Ejecutivo en sus más altos niveles, la oficina de la Presidencia de la República, el gabinete, el Congreso, los partidos políticos, los medios de comunicación. Es decir, hay una convulsión casi en cada sector. Horrible. Terrible. Bueno, ahora, yo creo que en tiempos como este es necesario mantener muy claro cuál es el rol de cada quien, ¿no es cierto? Servicio, servicio y servicio. Todos quienes han aceptado, han buscado ser elegidos o han buscado una designación en algún cargo público, su única tarea es servir al pueblo del Perú que ahí los colocó. Ninguno está ahí con su dinero propio, ninguno está... Sus sueldos son generados por el pago de todos los contribuyentes que hoy día, como sabes, son incluso las amas de casa que compran un pequeño radio, pagan su IGB, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que desde la Presidencia de la República es importante devolverle su investidura, o sea, el honor de su investidura. Eso es importante porque es el líder de la nación y es el que personifica a la nación de acuerdo a la Constitución, y hasta que algo diferente suceda, yo creo que eso es algo que tenemos que reconocer. En segundo lugar, creo que el presidente, en mi opinión muy personal, por ejemplo, debiera mudarse a Palacio de Gobierno. Debiera sentir que el centro de sus operaciones diarias, desde las 7 de la mañana, porque es un hombre que se levanta muy temprano, quizá antes, hasta muy tarde en la noche, está dedicado única y estrictamente y exclusivamente a la nación, y que todo el país lo vea ahí, gobernando desde donde se gobierna el país, que es desde la Casa de Gobierno, que además tiene la residencia del presidente de la República. Creo que además su entorno, yo estoy observando, ¿no? Que se ve una especie de un antiguo sistema de favoritos, ¿no? No, creo que deben ser personas de la más absoluta meritocracia, independencia, como una especie de Consejo del Estado, que ya existe legalmente, pero un Consejo de Asesores del Presidente de la República que funcione de manera meritocrática e independiente. Pero ¿no? Entendiendo eso, porque tú eres rey... Digo, cuando eres una persona extraña, porque el común de la gente tiene una buena opinión de ti. Cuando yo sugerí, dije, caramba, un gabinete de amplia base, de consenso, caramba, ya, los Acuña, que tienen una vinculación buena con Beatriz Merino, que ella sea ministra de Cultura. Cuando se venía a venir este problema, estoy hablando hace meses, ya, ok, o sea, lo dije, nadie ponía peros. Porque claro, en tu buena intención se ve pues lo bien formada que estás por tu familia, porque hay cosas que uno no se escribe, no está en los libros ni de Harvard. Pero tu buena intención colisiona con la realidad. O sea, en plena crisis presidencial el presidente estaba en su casa en Choquehuanca y mirabas cómo entraban carros con lunas oscuras en donde estaba Zavala, Susana de la Puente, los amigos. Pues. Fatal. Eso está mal, pero, fatal. Pero por eso digo, la gente no es tonta. Por eso digo, mire, Philip, yo siempre dije, ¿no? Cuando tenía cargos del Estado, ahora estoy trabajando en una universidad, como sabes, soy la presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo desde hace ya justamente 2 años, y trabajo con los chicos, con los estudiantes, con los docentes, etcétera. Pero siempre dije, cuando estuve, sobre todo en el Poder Ejecutivo, ¿no? Que en realidad, los funcionarios del Estado debiéramos trabajar como si tuviéramos siempre una cámara como esta en nuestra oficina. Claro. Debiéramos ser capaces de hablar en privado exactamente lo mismo que hablamos en público, porque finalmente representamos al ciudadano y finalmente vivimos, o viven, no, yo ya no lo hago, del dinero del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que... sí es posible, y por lo menos tenemos que tratar y hacer el esfuerzo por recuperar ese enfoque, ¿no? O sea, el enfoque de un... El primer esfuerzo que sugieres tú desde PPK, lo quiero entrelinear, ok, da tú una muestra como presidente, vete a Palacio de Gobierno. Gobierna de verdad con Mecha Arauz y no con los favoritos, la gente en la sombra, porque si tus asesores formales, léase Ortiz de Ceballos, que te puede gustar, no te puede gustar, es una persona con una trayectoria amplísima y impecable, Felipe, claro. El propio Máximo San Román, claro. Y ellos mismos te renuncian. Luna se ha ido porque el presidente quería invocar la Carta Democrática, como diciendo me quieren hacer un golpe de Estado ante lo que es evidentemente un caso de corrupción. Ojo, ya estoy hablando del día siguiente, estoy hablando de lo de hoy. Pero si Luna se basa, si tu gente más cercana, tus amigos más cercanos, la gente que es seria,
que ha firmado un papel diciendo voy a ser tu asesor, no le haces caso, y te quedas con Mecha Arauz, que no tiene cómo formar gobierno, lo hemos conversado en la última hora, es complicado porque todo parte, según lo que yo puedo colegir, Beatriz, es que tú dices, el primer esfuerzo tiene que hacerlo PPK, ¿lo querrá hacer? El primer gesto tiene que hacerlo él mismo. O sea, lo tiene que hacer, en mi opinión, por ejemplo, haciendo que el centro del poder sea el Palacio de Gobierno, donde todo es transparente, donde todo el que entra queda registrado, donde todas las personas, o sea, donde el presidente ejerce la función de su investidura, ¿no es cierto? Claro. Y todos sabemos quiénes conversan, quiénes entran y por qué entran. Porque así es como debe ser, ¿no? En segundo lugar, que su entorno sea un entorno transparente, no de favoritos, como tú señalas, sino un entorno transparente que sean las personas que mejor saben manejar esta nación. Estamos pues en un problema. Entonces, si estamos en un problema, y además un problema que podría agravarse, porque como sabemos bien, Jorge Barata recién va a empezar a hablar, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando con otras constructoras, con el cartel, ¿cómo se llama? De la construcción. El club de la construcción. Es terrible. Entonces, estamos en una convulsión. Yo les digo, por ejemplo, a los alumnos de la Universidad César Vallejo, donde estoy, a mi generación le tocó enfrentarse al terrorismo y la vencimos. Cada quien desde donde le tocaba estar, ¿no? A ustedes les toca enfrentarse a la corrupción. Si quieren tener un país en el que vivir y un país en el que sus hijos y sus nietos vivan, ustedes tienen que enfrentarse a la corrupción desde donde estén y vencerla, ¿no? Entonces, yo creo que podría venirse una segunda ola de convulsión y quizá, no lo sabemos, igual o peor que la que vivimos en diciembre. Y eso tenemos que enfrentarlo con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, defendiendo la democracia y con absoluta transparencia. Y eso requiere que todos los actos del presidente, de su entorno, del gabinete, de los congresistas, todos sean absolutamente transparentes y conocidos por toda la ciudadanía. Porque es nuestro derecho. A ver, Beatriz. ¿No es cierto? Es nuestro derecho. Cuando te convocamos para la reunión, te decimos, ven, exitosa, tal es la dirección, comenzamos a conversar a las 9, tú vienes y entras por la puerta. ¿No es cierto? Entras, te sientas, te micramos y comienzas a conversar. Es una conversación legítima sobre un tema que sabemos que es el Perú. También te vas a ir a Estados Unidos, ahora lo vamos a estar conversando sobre tu estadía en Harvard, pero está claro cómo son las reglas del juego. El problema es que para el Perú le queda claro que a PPK lo han ampallado en lo que tu generación y mi generación entendían como el político ladrón. Bueno, o sea, entonces, como lo han ampallado, estamos hablando en términos generacionales, lo que siempre se buscaba era en qué plata le habían puesto la cuenta, en qué offshore. Me acuerdo de la época del BCCI, que Ferminterra, que yo me acuerdo todo eso, porque tengo memoria para saber que lo que se buscaba era la cuenta de afuera del político, que, o sea, si eso se lo hubiera encontrado Beatriz Merino, pues tú ya estarías muerta y sepultada. Y a cualquier, bueno, eso se lo encontraron al presidente, pero para colmo, una vez encontrado, para salvarse, ha indultado a Fujimori en un acto que ha sido también transparente. Está clarísimo que es un canje. Entonces, ¿cómo mantener legitimidad de gobernabilidad en una situación de tal precariedad con los problemas que tenemos? Respetando las instituciones, Philip. Yo te tengo mucha simpatía, pero ni tú ni yo somos ni fiscales, ni procuradores, ni jueces. ¿No es cierto? Entonces, quien determina quién es un delincuente no es el señor Philip Batres, ni menos Beatriz Merino. Quien determina quién es un delincuente es un juez, ¿no es cierto? Y lo determina dentro del sistema de justicia que lo constituyen los fiscales, los procuradores y los jueces, ¿no es cierto? Y las cortes. Ahora, se quiso hacer en el mes de diciembre una evaluación política, o sea, la vacancia fue un juicio político, no fue un juicio jurisdiccional. Correcto. Entonces yo creo que ahora lo que nos toca es esperar con tranquilidad a ver qué dicen los jueces. O sea, hay dos versiones, una es la versión del presidente, otra es la versión de los otros, y entonces yo creo que ahora, con toda transparencia, toca esperar que los jueces y los fiscales nos digan cuál es la verdad. Y yo francamente quiero decirte que con toda sinceridad, que yo estoy sorprendida, pero gratamente sorprendida de ver cómo mi país hoy día maneja estas crisis con serenidad, o sea, con la ley en la mano. En otras ocasiones hubiéramos estado hablando de tanques, de ruido, de golpes, claro. Y el dólar estaría ya, pues no sé, en 15 soles, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahora tenemos la fuerza como nación, como país, de enfrentar nuestros problemas dentro de la democracia con las instituciones y la ley en la mano. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Ok, vamos avanzando con Beatriz Merino para ver luego la pausa qué es lo que tenemos que hacer andando, porque el hecho cierto, y en eso tiene razón, PPK está ahí. Pues estando él ahí, PPK, tú vienes de tener una relación continua con el norte. ¿Qué hacemos con la reconstrucción del norte? ¿Qué hacemos con la seguridad? ¿Qué hacemos con el tema de la salud? Con el tema, caramba, de los...
tú que trabajas con tanto universitario, ¿cuántos chicos que están en quinto de media, que tienen que terminar su quinto de media y quieren ir a Lavallejo, tienen que esperar hasta febrero? ¿Cómo saben si han pasado el año, si todavía no termina el colegio? Ahorita están en Es clases. que fue un año complicado, ¿no es cierto? Como diría la reina de Inglaterra, annus horribilis para la educación. Pausa, regresamos con Beatriz Merino. Hay hechos consumados que son impajaritables. PPK sigue siendo el presidente. La primera ministra es la ministra Meche Arauz. Está Claudia Cooper donde está D'Alessio donde está D'Alessio ya no está. Perdón, estaba D'Alessio donde está. Ahora hay un nuevo ministro de salud que es el doctor Abel Salinas. Y tenemos los problemas pues cotidianos, ¿no? O sea, las tarjetas de crédito se vencen ahorita, el fenómeno del niño costero está y hay que solucionarlo, tiene que estar Abel Salinas solucionando el tema de las postas y el ministro de Trabajo tendrá que intermediar, presumo, junto con Wexler si hay huelga. O sea, el día a día, ¿cómo sugieres, cómo ves tú el día a día? Bueno, nada, tienen que trabajar intensamente, ¿no? O sea, si hemos pasado una crisis y una convulsión política, si pareciera que no va a haber facultades delegadas, no sé, por lo que he escuchado ahora a Javier Velázquez Quesquén, entonces tendrán que trabajar intensamente, con mucha transparencia, pero yo sí quiero recordar, y eso sí te lo digo como ex defensora del pueblo, le han querido poner a este año el año de la reconciliación y le ha querido poner a este gabinete el gabinete de la reconciliación. Y entonces, si no lo hacen, si no se esfuerzan por reconciliar el país, el pueblo les va a pedir cuentas hacia fin de año. Porque esa no es una palabra vacía, no es una palabra hueca y es una palabra que no se debe manosear. Es una palabra que toca lo más profundo del dolor de mucha gente durante los años, como tú sabes, de una violencia que no solo implicó a las víctimas quechohablantes, implicó también policías, implicó también miembros del ejército. O sea, es un tema es una herida muy profunda, que si tú has estado en España, como me tocó estar hace poco en el mes de diciembre, es una herida abierta, por ejemplo, en el caso de la Guerra Civil Española. Pero hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, parece Beatriz, que hubiera sido ayer. Beatriz. Entonces, yo lo que creo es que si uno usa esa palabra, tiene un compromiso público y lo tiene que cumplir. Beatriz, ¿tus padres están vivos? No, ya murieron, pobre. Y murieron de causas naturales. ¿Tú te olvidas de tus papás? No. Nunca. Los lloras el día de la madre, vas a una iglesia donde estabas con tu mamá, porque es un sentimiento íntimo personal, y así tus hermanos, y te cruzas con tu tía, la hermana de tu mamá te da un beso, huele como tu mamá te hizo a la tarde. Entonces, ¿cómo le vas a exigir reconciliación a alguien que no la quiere tener por la razón que quiera que sea íntima, sea del bando que sea? Está bien, pero hay... O sea, por eso tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, no hay que prostituir, ¿no?, la palabra. Y es un proceso. No le pongan la chapa de la reconciliación, porque número uno es algo íntimo, personal, muy humano. Y se los traten, que dialoguen, que se les escuche, mire, solo escuchar a una persona, escuchar su dolor, ya es un paso hacia adelante. Claro, pero ¿no? ¿para qué poner el gabinete de la reconciliación, un gabinete que tú y yo sabemos, creo, por eso en último caso es una transición política, y que tú me vuelves a comprobar que es más buena que el Quaker, crees que va a durar que va a durar hasta diciembre? Tienen hasta julio, porque en julio van a decir, no me sirvió tal, porque la gente se desespera, no es que calor siga habiendo. La tarjeta de crédito no perdona. Como te decía. Ya pasó el Mundial. Ya Paolo ya jugó, no jugó, pasó el Mundial, ya se fue el Papa. Entonces la gente en el día a día, que no tiene que ver con Paolo y con el Papa, dije algo cotidiano. Hay chicos que están cursando su quinto de media. Y hay chicos que están escuchando y dicen, yo quiero ir a Lavallejo, pero no sé si termino quinto de media. Claro. Entonces al papá le tienen que decir, papá, tengo que terminar quinto de media, tengo que pagar mi ingreso a Lavallejo. El tema cotidiano de la gente es el taxista que tiene que pagar la cuota, la señora ama de casa que tiene que pagar el ingreso. Los chicos, ahora el colegio en tu época y en mi época era marzo, ahora es febrero. Pues en el día a día, Meche Arauz, y ya me refiero a Meche Arauz porque tú no habías sido premier, yo sugeriría poner agenda mínima, 1 o 2 puntos. 1 o 2 puntos por ministerio, y en ese caso ir al Congreso y pedir 1 o 2 cosas por ministerio, ya no una cuestión tan amplia, y priorizar. Economía, Claudia Cooper, 2 cosas. Educación, Wexler, 2 cositas para que no haya huelga otra vez. En salud, Abel, 2 cositas. O sea, hacer lo mínimo, como dicen los ingleses, keep it simple. Y enviar quizá, como me tocó a mí hacer, enviar quizá un preproyecto, ¿no? O sea, las ideas centrales de qué cosa contendría el proyecto para el que se está pidiendo una facultad delegada. Yo creo que eso es una buena idea. Ahora, lo que sí quiero decirte es que
Este puede ser un año económicamente quizá bueno, porque los precios de los minerales están muy bien y se van a mantener, creo, muy bien, afortunadamente para el Perú. Es un año donde la crisis política, esta que se vivió en diciembre, ha pasado, pero donde no sabemos si se podría presentar una segunda ola y una convulsión tan o más grande que la que se presentó en diciembre, y hay que estar preparados para eso con mucho apego a las instituciones y a la ley, ¿no? Y sobre todo, y sí he reclamado por esto del uso de la palabra reconciliación, porque he sido la defensora del pueblo y me tocó estar más de 5 años caminando entre esos dolores, y yo jamás lo olvido, y como tú dices muy bien, esos dolores jamás se olvidan, es verdad, ¿no? Con causas naturales, con causas mi caso, naturales, ¿no? Y como tu caso, que se murieron durmiendo nuestros padres, como muere la gente por causas naturales, vamos a ponerlo así, en términos infantiles. Yo dejaría de lado en ese momento esa palabrita porque pueda ser ofensiva para personas, y tratar de decirle a la gente que lo que se está tratando de hacer es de recuperar gobierno, de hacer un consenso, ¿no? Un tema mínimo de acá al mes de julio, porque además hay nuevas elecciones congresales, porque el APRA está peleado entre sí, el Fujimorismo está peleado entre sí, la izquierda está peleado entre sí. Pero la gran pelea, y tú que has estado ahora tanto tiempo yendo a provincias y ahora vas a tener la distancia también de la lejanía de estar fuera del Perú, es el gran resentimiento que hay de la gente con sus políticos. Claro, porque mira, pero ahí está. Pero una pregunta que yo te hago es, ninguno está ahí por decisión propia. Todos están ahí porque fueron elegidos, y quizá el consejo que yo podría dar es: lo que tendríamos que investigar es qué hicieron en el pasado. O sea, ¿yo por qué le voy a creer a una persona, yo amo al Perú? Ya, un momentito, a ver, pruébame, ¿qué has hecho por el Perú antes? ¿No? O sea, ¿dónde están tus trabajos en el colegio, yendo a las comunidades? ¿Dónde están tus trabajos como universitario, apoyando a tu municipalidad o a tu distrito? O sea, ¿dónde está tu liderazgo social? Tú eres lo que haces, ¿qué es lo que hiciste? ¿Perdón? Claro, lo que tú estás diciendo es, tú eres lo que haces, ¿qué hiciste tú por tu país? Así es, antes de venir a pedirme tu voto, ¿no es cierto? Claro. Yo no te voy a creer, y eso yo creo que es la gran lección que tenemos que sacar los peruanos de todo lo que ha sucedido todos estos últimos gobiernos. ¿Sabes qué? ¿Tú quieres ser un político? Sí, pero antes de ser un político tienes que probarme a mí de que tú has servido a tus ciudadanos donde te tocó estar, desde que eras un estudiante en el colegio, en la secundaria, desde que eras un estudiante universitario. ¿Dónde está tu compromiso con el Perú? Porque de lo contrario, nos vamos a llenar de gente que entra para ver no los intereses del ciudadano, sino los suyos propios. Claro, pero ¿no es cierto? Beatriz, y eso a mí me parece terrible. Y te lo dice una persona que cuando yo he servido a mi país 16 años, en todos los casos, Philip, en todos los casos yo renuncié al trabajo que tenía. Y en todos los casos me perjudiqué económicamente, con mucha alegría y honor, porque servir al Perú es probablemente el mayor regalo que la vida me ha prestado, Beatriz, ¿no? Todo el mundo sabía que tú trabajabas pues en Procter & Gamble. O sea, todo el mundo sabía de dónde había salido. Colegio, universidad, todo el mundo sabía de dónde eran tus frijoles. Todo el mundo sabía qué hacía PPK, y la prensa acá tuvo un rol atroz. Porque a mí no me ha tomado en absoluta sorpresa nada de lo que se ha descubierto. Todos sabíamos lo que hacía. Todos sabíamos lo que hacía. Tanto lo criticaron a Acuña. Acuña, todo el mundo sabía que Acuña tenía su fortuna y sus universidades, como la tiene Raúl Díaz Canseco. Así de sencillo. Y muchos otros, ¿no? Y muchos otros. O sea, está claro. ¿Te gusta o no te gusta? Ahí está. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, la gente sabía. Otro caso más de los que ahorita revientan. Todo el mundo sabía lo de la inversión de las empresas brasileñas acá en el Perú, y que le habían bancado la campaña a la señora Villarán, que yo también creo que es una persona honesta y que ella no ha robado ni ha lucrado. Y todo el mundo se hacía el loco, ¿no es cierto? Y criticaban a Acuña cuando decía plata como cancha. Sí, pues él tenía plata como cancha y tenía una campaña que si se daba la gana se la pagaba él. Pero nadie decía nada de Susana Villarán y la plata como cancha. Lo de Keiko y lo de Kenji, todo el mundo sabía que la agenda número 1 de Kenji era soltar al papá. Era la agenda número 1, la número 2, la número 3, la número 4, número 5. Bueno, ya lo soltó. A lo que voy yo, Beatriz, es que se subestima a la población y otra, como si fuera gente boba y tonta que no se da cuenta. Eso sí, mira, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y a eso me irrita profundamente, porque no hay nadie con más sabiduría,
con más honestidad, con más bondad y generosidad que el pueblo peruano. O sea, nosotros somos los herederos de una de las dos grandes culturas de esta parte del mundo. Y cuando tú caminas esa provincia, esos pueblos que tú mencionas, ves esa bondad, ese trabajo, se levantan temprano, trabajan todo el día. Entonces, ¿sabes qué? No hay derecho para que una clase política decepcione y desilusione de esa manera a su país. Y la única manera es exigirles saber qué cosa hicieron por el Perú antes de venir a pedir el voto. Y además, tener partidos políticos fortalecidos. No podemos tener aventureros en política. Pero ¿cierto? fíjate, y ahí no vamos a hablar de eso. aventureros. Pero ¿cuál es el problema? Cuando alguien quiere hacer un partido, repito, partido es el APRA, partido es el PC, UCB, que te guste o que no te guste. Hay 22 quieren hacer más. Pero además quieren que el Estado les pague. Pero además quieren que el Estado pague publicidad, cuando lo que se debería hacer acá, y lo vamos a conversar, la ley Mulder, llámenla como no, el Estado ya no debe pagar publicidad como es en Estados Unidos. En Estados Unidos uno va a Estados Unidos, prende la televisión y no encuentras un aviso pagado con la cara ni de Trump ni un solo gobernador americano. Ni en el New York Times. Tú no vas a Francia, prendes la televisión y ves la cara de Macron en un solo aviso, ni en Inglaterra ni en España. Y son democracias absolutamente desarrolladas. No hay publicidad del Estado. Y en el caso actual, con la crisis de los partidos políticos, ¿qué le vas a dar plata a los partidos? Discúlpame, después de lo que hemos visto de cómo financiaron sus campañas. Entonces, y la prensa es responsable de eso. Y la prensa es responsable de eso. Porque bueno, tú no puedes pedir de boca para afuera que los partidos políticos se fortalezcan y de boca y decir, pero el partido político es una desgracia, este es otra desgracia, este es un ladrón, este es un sinvergüenza. Entonces, ¿para qué tienen partidos políticos? Es que mira, lo que estamos regresando, ¿no? Yo no estoy ahora en la política activa y tampoco quiero ingresar a ese nivel de discusión, pero lo que tú estás describiendo en el fondo es una falta de valores, ¿no es cierto? O sea, lo que tú estás describiendo es que en esta actividad tan central, tan importante para la democracia, hay una falta de valores. En el periodismo tú has hecho una crítica. Yo soy una absoluta y acérrima defensora de la libertad de expresión, ¿no? Jefferson solía decir, ¿no? Si tuvieras que escoger entre cerrar el Congreso y cerrar los medios de comunicación, ¿qué escogerías? Y Jefferson sin dudar decía el Congreso porque con los medios lo vuelvo a abrir, ¿no? Entonces, pero sin duda yo creo de que no se hace política desde los medios de comunicación, no se hace política desde las columnas de opinión. No. Si uno quiere hacer política, con todo cariño les digo, hagan pues lo que hace muchos años hizo esta señora. Renuncié a mi trabajo y entré a la política. Correcto. Ya está. Y luego cuando creí que había servido a mi país, dije, hasta aquí nomás, me retiré y ahora estoy en los ámbitos universitarios tratando, y dicho sea de paso, quisiera mencionar algo. No sé si han tenido la oportunidad de ver la entrevista del presidente Obama, la primera y única que ha dado a David Letterman, ¿no? Está en Netflix. Yo tuve la oportunidad de verla. A mí me emocionó mucho porque lo que ha hecho es cambiar las famosas bibliotecas de los expresidentes de los Estados Unidos por una fundación para formar jóvenes, ¿no? Y eso es otra cosa que deberíamos debatir, el rol de los expresidentes. En los Estados Unidos los expresidentes desaparecen, salvo para formar jóvenes o tener sus librerías. Bueno, acá desaparecen por sus juicios. Acá, por sus juicios. Acá no desaparecen nunca. Bueno,